Muy buenos días, mis amigos. Este es su programa Ecos de la Ciencia, Despertando Curiosidad, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Desde Cayambe, Ecuador, a través de Radio Ecos de Cayambe, AM 1400 kHz. Ahora pues hemos empezado un poco tarde el programa, mil disculpas por ello, algunos ajustes tecnológicos, es la primera vez que estoy transmitiendo el programa desde casa, así como todos cumpliendo con el deber de quedarse en casa. De todas maneras, espero que el día de hoy tengamos un programa muy interesante que pueda ser del interés para ustedes y así pues conocer más sobre lo que es la emergencia que estamos pasando. Hoy día vamos a tratar sobre los varios temas. El primero, vamos a analizar cuáles son las estrategias geopolíticas que en el primer mundo se están llevando a cabo con relación a la emergencia. Y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que el Ecuador, específicamente el gobierno de Ecuador, puede hacer? Después de ello, vamos a entrevistar al doctor Clever Sáenz para que nos cuente sobre los exámenes de diagnóstico que se están haciendo ahora mismo en el Ecuador y en su laboratorio. Después de ello, también vamos a entrevistarnos con el doctor Iván Sisa para conocer cómo fue el manejo de su autoaislamiento, de su confinamiento, mientras tuvo el virus, fue contagiado, y luego qué es lo que hizo. Eso es muy importante como aprendizaje para a todos aquellos que les toque pasar por esa situación. Y al final del programa vamos a analizar sobre si realmente se está aplanando la curva. Ahora ya todos parece que están manejando este concepto. En otras palabras, a ver si las medidas están o no dando resultados. Entonces, mis amigos, empecemos el programa de inmediato, pues ya vamos con algunos minutos de retraso. Por supuesto, ya saben, están bienvenidas sus comentarios y preguntas a través de Facebook para irles contestando a medida de que vayan ocurriendo. Y pues estaremos con mucho gusto contestando a sus preguntas. Empecemos el primer tema. El primer tema, esta estrategia de pelearle al coronavirus tiene dos fases. La primera, o se compone de dos partes. La primera es todo lo que nos está ocurriendo a nosotros. Son todas estas acciones de cuarentena a nivel nacional. Todo esto de haber realizado que nos quedemos en casa, que apliquemos distanciamiento, que tengamos las precauciones del caso con el lavado de las manos, que tengamos cuidado con nuestros alimentos y todo lo que está ocurriendo en el momento. Este es el primer componente de la estrategia. El segundo componente, primero con este componente, ¿qué es lo que estamos tratando? Estamos tratando de disminuir la velocidad del contagio entre las personas para así de esa manera darle respiro y tratar de que nuestra capacidad hospitalaria pueda resistir el número de personas que están llegando al hospital. Esa es la estrategia. Ya estamos 14 días, estamos cumpliendo 2 semanas de esta estrategia. La segunda estrategia, la segunda parte es lo que llamamos, es la parte de ya el ataque hacia el coronavirus. Primero estamos como defendiéndonos, estamos como tratando de contener su expansión, pero la siguiente es le tenemos que atacar. Y para ello, entonces, los científicos tienen 4 armas. Primero les voy a contar
sobre lo que está pasando especialmente en el países del primer mundo. ¿Y por qué voy a hacer siempre referencia en la mayoría de veces a Estados Unidos? Porque es el país donde tenemos mayor información, donde todo lo que está ocurriendo, las estrategias y todo lo que sucede están siendo discutidas a través de los grandes medios de comunicación. Es más, se lanzó a la fama mundial el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que este señor presenta informes diarios de cómo va el progreso del contagio en ese estado y adicionalmente las estrategias que se están implementando. En la tarde, el presidente de los Estados Unidos también hace cadenas diarias e informes diarios sobre eso. Lo interesante del caso es que si comparamos esas informaciones con las que nosotros recibimos de nuestros gobernantes, que también hacen presentaciones diarias y también contestan preguntas, es que en el caso ecuatoriano no tenemos en detalle información sobre lo que está ocurriendo. Es decir, recibimos muchísima menor información sobre las estrategias que el gobierno tiene llevando adelante. Por otro lado, conocemos mucho más y más en detalle de las estrategias que están ocurriendo en el primer mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Adicionalmente, Estados Unidos, China y los países europeos están en un movimiento o en un manejo geopolítico de cómo manejar el virus, de cómo salir más antes y cómo recibir menos o salir menos golpeados y quizás hasta más fortalecidos después de esta crisis. Entonces, mis amigos, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra especialmente? Estos países lo que están haciendo trabajar a gran velocidad y de manera frenética a sus farmacéuticas y a sus laboratorios públicos y científicos para desarrollar las armas que van a pelear al coronavirus muy pronto. ¿Y cuáles son estas? La primera ellos llaman es el diagnóstico molecular rápido. En otras palabras, a través de este diagnóstico que ya se ha hablado y vamos a hablar más mientras le entrevistamos al doctor Sainz, es que ya hay el diagnóstico para establecer y definir si una persona está o no infectada. ¿Cómo ocurre esto? Toman una muestra de la nariz y luego pues eso llevan al laboratorio y en el laboratorio lo que hacen es buscan si el genoma de ese virus, si está en las células de la persona y si está, pues indican que la persona está infectada. Esto se llama el diagnóstico molecular PCR. El problema de este diagnóstico, mis amigos, es que el que está usando este momento en el Ecuador dura 2 o 3 días. Es decir, desde que se toma la muestra, llevar la muestra al laboratorio y hacer todo lo que tienen que hacer, recién el resultado se conoce a las 48 horas o quizás hasta las 72 horas. Lo que están haciendo los países del primer mundo es que desarrollando un diagnóstico que se lo pueda hacer muy rápidamente, es decir, tomar la muestra, ponerla en una pequeña máquina y los resultados en 15 minutos. ¿Por qué es esto tan importante para los países del primer mundo? Porque así, si lo podemos hacer de esta manera, lo que ellos están tratando es de hacer la mayor cantidad de tests o de pruebas, de tal manera de que apenas vayan encontrando los positivos y los confirmados, ellos puedan ser aislados inmediatamente. En el caso ecuatoriano no tenemos esa prueba. Recién en Estados Unidos y en un país europeo, en la semana pasada aprobaron estas pruebas de sus respectivos departamentos de salud para ya la producción de las mismas. Es decir, ya están ahora que estamos conversando, ya están produciéndose en sus plantas farmacéuticas y van a entrar en funcionamiento en el espacio de unos pocos días. Imagínense,
sacar las muestras es una maquinita muy pequeña, portátil, llevan a todas partes, aparece un sospechoso, le toman la muestra, en 15 minutos ya saben si está o no está. Adicionalmente, en ese mismo momento le pueden tomar a la familia, y no solamente a la familia, sino a las personas que estuvieron juntos, y de una vez, en el espacio de 1 hora, ya sabemos a quiénes hay que confinar y a quiénes no. Eso es clave para los países del primer mundo, porque mientras más pruebas hagan, entonces más rápido van a contener el virus. ¿Cuál es la segunda estrategia? La segunda estrategia es que están desarrollando lo que llaman el examen serológico. Este examen serológico lo que trata de encontrar son anticuerpos para personas que ya han tenido el virus. Ustedes saben, las personas desarrollan de manera natural los anticuerpos para pelearle al virus. Es como la gripe. ¿Por qué esto es tan importante? Porque recuerden, todos nos están diciendo que el 80% de los casos no son peligrosos. El 80% de los casos del coronavirus son como simples gripes. Es más, de todos los casos déjenme cualificar esto, de todos los casos que se están presentando, el 30 al 35% son lo que se llama asintomáticos, es decir, que entra el virus, ataca el virus, pero uno ni siquiera se da cuenta. Pasan los días y luego uno desarrolla sus anticuerpos, pero al final nunca se dio cuenta que tuvo el virus. Imagínense, es el 35% de la población que le está ocurriendo eso. El 50% de la población que se infecta, tiene síntomas suaves, livianos, como una gripe cualquiera, dolor de cabeza, tos, lo que están indicando los médicos. Solamente el último 20% es el que va al hospital. Y de ellos, ellos, ¿no es cierto?, no todos son extremadamente graves, sino que tienen que pasar en el hospital unos días. Pero sí hay un último 5% que ellos sí van a lo que llaman las unidades. Las unidades de control intensivo, o las unidades en donde requieren los famosos respiradores para mantenerlos con vida. La mitad de ellos, mis amigos, mueren. La otra mitad sobrevive. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno norteamericano? Quiere desarrollar esta prueba serológica, que ¿cómo funciona? Se le toma un poquito, una gota de sangre, se lo pone a sí mismo en una máquina pequeña. La máquina esta portátil hace su análisis y busca si la persona ha desarrollado los anticuerpos, y entonces el resultado que indica dice, usted ya es inmune, o dice, usted todavía no le ha dado la enfermedad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque como les indicaba, muchas de las personas en realidad ni siquiera se dan cuenta que tuvieron el virus. Entonces, imagínense lo extraordinario de tener esta prueba. En un momento de esta crisis, supongamos que ¿qué quieren los norteamericanos? Nosotros queremos que las personas vuelvan a trabajar. Si las personas vuelven a trabajar, necesitamos saber que ellas ya son inmunes al virus. Entonces, ¿qué mejor? ¿Por qué no hacemos esta prueba para aquellas personas, ¿no es cierto?, que parecen sanas, que no les ha pasado nada, y se encuentra que ellas sí han tenido la enfermedad COVID-19, pero no se dieron cuenta. Pero como ya son inmunes, ya tienen los anticuerpos, les dice, vea, usted es inmune, vaya y vuelva a trabajar. Eso es clave, porque, por ejemplo, hay industrias claves en la sociedad que necesita personal, que no se puede trabajar vía desde la casa o por telemanejo, sino que ellos necesitan que vayan a las fábricas o que trabajen en los lugares. Entonces, ¿qué puede hacer la fábrica? Puede decir, a ver, yo le tomo la muestra serológica, veo si ya tienen los anticuerpos, y todos los que han desarrollado los anticuerpos enseguida regresen a trabajar. Entonces, esta prueba es clave para permitir que la economía empiece a recuperarse.
Mis amigos, están en pleno desarrollo estas pruebas. Todavía no hay una que se haya confirmado o aprobado para ponerse en marcha. Hay pruebas serológicas que se están haciendo, pero como dicen los epidemiólogos, no son lo suficientemente buenas. Si hablamos en términos técnicos, dicen no son lo suficientemente específicas o sensibles. Es decir, no están dando los resultados que uno quisiera con la mayor exactitud. Por eso es que las farmacéuticas y los científicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, están buscando y desarrollando estas pruebas que no solamente sean muy buenas, sino que se les haga de manera rápida. De esa manera, entonces, por ejemplo, en Nueva York ya podrían, como ya hay ya ha pasado bastante tiempo de la crisis, ya pueden empezar a tomar esta prueba y decir, todos los que están inmunes, ya, volver a trabajar porque no les va a pasar nada, porque aunque estén relacionándose con personas sospechosas o confirmadas, no les va a pasar nada, porque ya han desarrollado los anticuerpos, la inmunidad necesaria para seguir trabajando y estar junto a ellos. La tercera arma que están los científicos caminando o tratando desenfrenadamente de desarrollar son los que llamamos los antivirales. Ya hablamos la semana pasada de los antivirales. ¿Y qué son los antivirales? Son medicina o fármacos que lo que hacen es atacar la enfermedad, la infección causada por el virus. Estas antivirales tienen que ser específicos a este virus. El problema es que no hay tiempo, no tenemos el tiempo para desarrollar antivirales específicos para el COVID-19. Pero lo que están haciendo, y ustedes han escuchado en los diferentes medios de comunicación, en el mismo programa que tuvimos la semana pasada, es que están probando, haciendo pruebas con antivirales que sirven para otros tipos de virus y para ver si es que funciona en el caso del COVID-19. Es más, hasta el otro día escuché a un doctor cuencano que pedía al gobierno hacer pruebas clínicas para mirar si un antiviral que es apropiado para la malaria, de una vez probarle y ver si funciona o no para los enfermos. Si se encuentra rápidamente antivirales que son efectivos, ¿qué es lo que va a pasar? Estos antivirales van a aplicarles a los enfermos graves que ya están en el hospital, y ellos se van a mejorar. Entonces, si eso ocurre, se va a disminuir el tiempo de hospitalización, se van a salvar más vidas y se van a necesitar menos respiradores. Es decir, que entonces empezamos a también atacar de ese lado para poder mejorar la situación. Y por supuesto, la última arma son las vacunas, que son de más largo plazo. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que hace es ayuda al cuerpo a desarrollar anticuerpos. Al ocurrir eso, ¿qué es lo que ocurre? Que nos ponen la vacuna, desarrollamos anticuerpos, nos ponen a toda la población y ya nos volvemos inmunes. Puede ser que el virus se expanda a toda la humanidad, pero como ya somos inmunes, no pasa nada porque ya estamos puestos la vacuna. Entonces, las farmacéuticas y los gobiernos, Estados Unidos, los gobiernos europeos, están en una frenética pelea y velocidad, trabajando noche y día con sus científicos para desarrollar estas 4 armas. De esa manera, cuando ellos van desarrollando y aprobando estas armas, las pueden empezar a implementar. Y si las implementan, entonces ellos podrían salir de esta emergencia rápido. 2 países, claro, ellos dicen, mientras más rápido salgamos, mejor, porque así nos adelantamos a nuestros competidores. Si hablamos de Estados Unidos, nos adelantamos a los europeos, nos adelantamos a los asiáticos, nos adelantamos a otros. Ahora, vayamos al caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, en este momento, vamos arma por arma. La primera,
que es el PCR, que es la prueba de diagnóstico molecular, la que define si la persona tiene o no el virus, si se le puede confirmar o no. Lo que tiene en este momento el Ecuador es la prueba normal, la que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Esa la está usando. Y como vamos a ver más adelante en la entrevista, vamos a mirar más en detalle si tenemos lo suficiente, si hay capacidad. Pero imagínense, toma de 2 a 3 días entregar los resultados y solamente se está aplicando a las personas que muestran muy alta sospecha. A diferencia de Estados Unidos y europeos, que no solamente que quieren la prueba rápida para no solamente saber si está infectado el alto sospechoso, sino con quienes estuvo, con quienes tuvo contacto, con su familia, a todo mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacer el cerco epidemiológico. ¿Qué significa? Poner en aislamiento a todas las personas que dan positivo. Entonces, en ese sentido, estamos atrasados. Ustedes me preguntarán, ¿y no podemos comprar esta prueba rápida que ya fue aprobada en los Estados Unidos? La respuesta es difícil. ¿Por qué? Porque no solamente el Ecuador, sino 190 países están tratando de comprar eso. Por supuesto, el gobierno norteamericano, ¿qué va a poner prioridad? A su gente. Ellos dicen, primero me produces para nosotros y luego, si es que te queda tiempo, si es que alcanza el tiempo y te queda la capacidad, venderás a otros. O sea que tenemos que esperar que primero produzcan para los norteamericanos y después competir con el resto del mundo y quizás algún momento nos llegue esa prueba. En otras palabras, siendo prácticos, seguramente el Ecuador no va a tener esa prueba rápida. En el caso de la prueba serológica, capaz que nos ocurre lo mismo. Si es que se llega a aprobar una prueba de diagnóstico serológica, acuérdense, aquella que establece que tiene uno o no anticuerpos, entonces esa prueba también seguramente no va a llegar a nosotros. De todas maneras, recuerden, ya hay pruebas serológicas que no son tan buenas, que no son tan espectacularmente buenas para indicar si uno tiene o no tiene anticuerpos, pero que se pueden aplicar. Esta es una tarea que sí, el gobierno y el ministro de Salud, me imagino, debe estar trabajando con las universidades ecuatorianas y con sus asesores para ver qué prueba serológica se implementa. Esta prueba serológica es fundamental, como les decía antes, por ejemplo, para permitir a los policías que se han infectado, a las enfermeras, a los doctores que se han infectado, mirar si han desarrollado sus anticuerpos y decirles vayan y vuelvan a trabajar, vuelvan a seguir ayudando a ponerse al frente en el trabajo que están realizando. Pero más tarde, imagínense si con esta prueba serológica en Guayaquil hay industrias claves para el país, de exportación, de producción, de diferentes cosas, que esta prueba se pueda usar para determinar qué personas ya podrían volver a trabajar, porque como ya tienen los anticuerpos, ya no hay problema, ya no necesitan cuidarse, ya pueden ir a trabajar, pueden estar en contacto y pueden actuar. Todavía no la tenemos, pero tanto el país como los países desarrollados la están tratando de desarrollar y en el Ecuador la están tratando de adquirir. Esperemos que el Ecuador tenga éxito. Los antivirales. En el caso ecuatoriano, de lo que miramos la semana pasada, si cuando ya se determine que un antiviral es efectivo, que ya las pruebas clínicas salgan buenas y digan, vean, ya realmente está funcionando, me parece que el Ecuador sí tiene la capacidad, como miramos la semana pasada, para maquilar, para producir de manera rápida. ¿Por qué? Porque esos antivirales ya existen, ya están en el mercado. Porque recuerden, lo que están haciendo es probando si esos que ya están en el mercado pueden servir para este virus en específico. Lo único que es, por supuesto, el gobierno tiene que de manera inmediata indicar y aprobar la producción de los mismos. En el caso de la vacuna, sí, con paciencia y tranquilidad nos tocará esperar.
Y por eso es que necesitamos seguir en todo este proceso de cuarentena. Si lo hacemos muy bien, quizás en 1 o 2 meses podamos salir adelante. Pero si lo hacemos mal, podría durar más tiempo. Pero después de pasar 1 o 2 meses y volver ya un poquito a la vida normal, ya no podemos regresar tal cual vivíamos antes hasta que exista la vacuna. Tenemos que salir a trabajar con cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden, todavía puede dar y atacar el virus a personas que no tienen los anticuerpos. Entonces, fíjese, estas dos componentes de la estrategia es lo que se está trabajando. Por un lado, todo lo que se le pide a las personas que se mantengan en la casa, que no se muevan. Pero por otro lado, están los científicos de manera desenfrenada trabajando en estas 4 armas que les acabo de mencionar. ¿Por qué es tan importante? Porque el primer país que logre desarrollar eso estará en mejor posibilidad para terminar con la emergencia antes que el resto. Y a eso le interesa a Estados Unidos. Eso le interesa a cualquier país desarrollado del primer mundo. Eso le interesa a Brasil, le interesa a cualquier país, porque el primero que salga de esto con todas las 4 armas, entonces va a poder volver a una vida normal y poder de nuevo poner a toda su gente a trabajar. Mientras no tengamos estas armas, no podemos volver a una vida normal y tenemos que seguir trabajando en lo que se llama, ¿no es cierto?, la cuarentena. Y luego, a medida que vayan apareciendo estos 4, lo que yo llamo estas 4 armas, vayan apareciendo, ir aplicándolas para poder volver de manera progresiva a la vida normal. Bueno, esto les quería comentar y este es lo que ustedes pueden escuchar en la prensa internacional, en los medios de comunicación, especialmente internacional. ¿Por qué ponen tanto énfasis, ¿no es cierto?, en lo que son pruebas serológicas, lo que son las pruebas moleculares, los antivirales y las vacunas? Son claves porque cada una de ellas juega un papel en la lucha contra el coronavirus. Y por eso cada una es clave en la pelea contra este virus. Ahora, entonces, a medida que vayan avanzando los días y los tiempos, no se dejen llevar por lo que llaman las noticias falsas. En realidad tienen que mirar fuentes sólidas y creer en los científicos. Lo que está ocurriendo últimamente es que varios presidentes, me parece que varios presidentes no están entendiendo y están tomando decisiones que, de acuerdo a los científicos, equivocadas. Ya en el caso local Ecuador, por ejemplo, toda esta estrategia de cómo trabajar a nivel cantonal, me parece también que parte del problema que tenemos es que las autoridades locales, con sus equipos COEs locales, no tienen el conocimiento suficiente para ellos actuar de manera adecuada en sus cantones o en sus ciudades pequeñas. Mi sugerencia sería que en realidad lo que debería hacer, hay tiempo todavía, es que el COE nacional y el gobierno pueda entrenar, pueda capacitar a la dirigencia local para que ellos sepan que todas estas medidas son claves. Así es que eso es, mis amigos. Bueno, una vez que hemos conversado un poquito y he repasado muy rápidamente lo que son las estrategias geopolíticas alrededor del coronavirus y por qué los países del primer mundo están tan interesados y también el gobierno ecuatoriano en estas 4 armas, entonces ya ustedes pueden entender, ¿no es cierto?, por qué es la importancia de todos los días de machacar y machacar si es que tenemos o no estos, porque cada uno tiene su rol. Después del corte comercial, vamos a hacer ahora el corte comercial, vamos a empezar la primera entrevista. Debido a que es la primera vez que estamos haciendo el programa desde nuestros hogares, lo que decidimos es hacer estas entrevistas de manera grabada. Entonces, las entrevistas se realizaron básicamente el día de ayer. Entonces, vamos a pasar la grabación. Nuestro primer invitado
es el doctor Clever Sáenz. Déjenme contarles un poquito sobre el doctor Clever Sáenz. Él es un médico con especialidad en patología y laboratorio clínico, con experiencia y formación en la implementación de sistemas de gestión de calidad. Él es gerente de calidad del laboratorio SYNLAB, uno de los laboratorios que está haciendo las pruebas moleculares para determinar si la persona está o no confirmada con el virus. Adicionalmente, él es docente, tiene docencia en epidemiología y adicionalmente es investigador y coordinador del posgrado de patología clínica en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, él está a cargo, pues, en su laboratorio de llevar adelante estas pruebas para el coronavirus. Así es que les vamos a pasar la grabación de la entrevista que ocurrió el día de ayer con el doctor Clever Sáenz después de este corte comercial. Adelante, Jaime, por favor. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importada, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Desde hace 40 años somos el aliado perfecto del transporte y la industria con nuestra matriz de Quito, y desde el 2004 con nuestro taller en Cayambe servimos con pasión a todo el país. Somos Electroservicios Cayambe, la garantía de la precisión. Técnicos ecuatorianos trabajando con tecnología europea. Rectificación de motores a diésel y gasolina. Equilibrado dinámico computarizado de cigüeñales y piezas rotantes. Servicio automotriz integral. Somos únicos, no tenemos sucursales ni en Cayambe ni Tabacundo. Será un placer atenderlo en nuestro local de siempre, Avenida República 427 y Eloy Alfaro, junto a las bodegas de Nestlé. Teléfono 210-536. Electroservicios Cayambe, la garantía de la precisión. Invin Compañía Limitada. Somos una empresa de seguridad privada especializada en la prevención, vigilancia, protección de bienes, establecimientos, personas, espectáculos y eventos.
seguridad física, sistemas electrónicos de seguridad, capacitación y asesoría en seguridad ocupacional. Matriz en Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía a Otavalo. Teléfonos 2362-428 y 2361-917. Sucursales en Quito, Ibarra, Tulcán, El Quinche, Tena, Puyo y Ambato. INVIN, Compañía de Seguridad Privada. Bueno, mis amigos Radio Escuchas, televidentes, estamos con el doctor Clever Sáenz. Le agradecemos que nos haya aceptado la invitación y que pues nos pueda contar sobre lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador con relación a las pruebas de diagnóstico del COVID-19. Para empezar, doctor, le agradecemos, buenos días, y pues quisiéramos conocer un poquito más de usted, quién es y adicionalmente su rol dentro de lo que está haciendo el laboratorio SYNLAB estos momentos con relación al COVID-19. Adelante, doctor. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Gracias a ti y saludos a todos tus radioescuchas. Me presento, soy Clever Sáenz, como lo dijiste, soy un médico con una especialidad en patología y laboratorio clínico. Soy el gerente de gestión de calidad del laboratorio SYNLAB, como tú bien indicaste, uno de los laboratorios acreditados para ejecutar las pruebas diagnósticas para el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad coronavirus de 2019. Además, soy un profesor universitario de hace como 20 años. Actualmente soy el coordinador del posgrado de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio en la Universidad Central del Ecuador. Mi papel, mi rol dentro del laboratorio es direccionar y gestionar todas las estrategias vinculadas a asegurar la calidad de los resultados emitidos y además asegurar los estándares de bioseguridad en la gestión de las muestras y para el personal que trabaja con nosotros en este momento difícil para la salud pública del país. Gracias, doctor. Entonces, empecemos y para nuestros radioescuchas y televidentes, empecemos primero con los conceptos. Cuéntenos primero cuál es la diferencia entre tamizaje y prueba de diagnóstico. ¿Cómo funciona eso para el COVID-19? Ok, una prueba de tamizaje es una prueba que se hace en los laboratorios para poder pescar el mayor número de sujetos portadores de una enfermedad o de una condición. Para que los radioescuchos puedan entenderlo quizás más fácilmente, una de las pruebas de tamizaje más comunes que se hacen hoy son los estudios de microELISA para VIH. Cuando un médico por alguna condición quiere buscar si esa persona tiene VIH, lo que solicita es una prueba de anticuerpos VIH por técnica o por metodología microELISA. Cuando un sujeto es calificado como reactivo a través de esta prueba, no necesariamente significa que posea la enfermedad, porque sabemos que al ser un método además muy potente para poder detectar sujetos enfermos, lo que hace es pescar a aquellos que tienen probablemente la enfermedad y a estos sujetos que son probablemente enfermos, los llevamos a hacer una prueba de mayor nivel, que en ese caso es una prueba de biología molecular, para determinar carga viral para VIH y ahí sí calificarlos realmente como sujetos portadores de la enfermedad. Es decir, una prueba de tamizaje es una prueba que me permite detectar a la mayor cantidad de sujetos sospechosos de la enfermedad con una baja probabilidad de tener sujetos falsos negativos. Es decir, de tener sujetos que yo falsamente diga que están sanos cuando realmente están enfermos. Esa es una prueba de tamizaje. El concepto ideal teórico de una prueba de tamizaje es que debe ser barata y de fácil aplicación en la comunidad. Una prueba diagnóstica, en cambio, es una prueba que tiene una alta capacidad de detectar sujetos portadores de la enfermedad y con baja probabilidad de tener falsos positivos. O sea, sujetos a quienes yo les diga que tienen enfermedad cuando realmente no la tienen. Y eso está pasando en el
COVID-19 hay una prueba de tamizaje y luego una prueba de diagnóstico o no, o aquí no aplica eso? A ver, la aparición de este virus que fue tan violenta, ¿no es cierto? Porque apareció a finales de diciembre del año pasado, como todos saben, en la China, ha permitido desarrollar rápidamente herramientas diagnósticas de alto nivel, pero todavía hasta hace unas 3 semanas no contábamos con una prueba de tamizaje, o sea, una prueba que permita detectar a bajo costo y de manera rápida los sujetos portadores de la enfermedad. Y ahora, probablemente más adelante vamos a aclarar este concepto. Por el momento, alto nivel, que es una prueba de biología molecular, que es capaz de detectar al virus apenas a los 4 días luego de la infección y que tiene una altísima certeza diagnóstica. Okay. La única dificultad que tiene esta prueba es que es una prueba que no se la puede hacer en cualquier lado. Tiene que ser hecha por profesionales con un cierto nivel de formación, con una estructura instrumental, con unas condiciones que no puede ser implementada universalmente, ¿ya? Digo que esta es la prueba que disponemos hoy, en donde medimos un gen de arranque para hacer como un tamizaje inicial con esta prueba, y luego medimos una proteína, un gen adicional para hacer el test confirmatorio en paralelo, empleando la misma metodología de alto nivel. La semana pasada, se aprobó en los Estados Unidos una prueba de biología molecular rápida, que es un point of care testing, que lo que hace es identificar rápidamente el componente genético del virus, la estructura del RNA, y lo que le hace es, una vez que lo detecta, permite que florezca, o sea, que emita luz. Cuando una muestra testeada de esta forma emite luz fluorescente en ciertas condiciones, este equipo que hace este ensayo entre 15 y 30 minutos es calificado como un test junto a paciente de diagnóstico rápido. El problema que vamos a tener es que lastimosamente esta prueba o esta instrumentación nueva no va a estar disponible en el país, dada la alta demanda que tiene el mundo de este tipo de instrumentación y que inicialmente cubrirá, al parecer, el mercado de los Estados Unidos. Revisábamos ayer, y el día de ayer, otra casa comercial, otro fabricante de mucho prestigio, está por lanzar al mercado otro point of care testing, o sea, otra prueba de estas rápidas de diagnóstico junto a paciente, que promete ser igual de buena que la que salió la semana pasada. La va a lanzar para el mes de abril, pero no tenemos certeza alguna de que esté disponible para América Latina y que esté disponible para el Ecuador. Y entonces hablemos de la prueba que ustedes están haciendo, y me imagino junto con el resto de laboratorios acreditados en el Ecuador. Primero, esta prueba, ¿quién la produce, los tests, los reactivos? ¿Quién la produce y de dónde viene? ¿De dónde estamos importando? ¿Y qué tanto demora los resultados en conocer? Ok. La prueba diagnóstica que estamos usando nosotros es una prueba diagnóstica que es producida por Roche Diagnóstica. La prueba, nosotros y el Instituto de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública, estamos usando una prueba que es producida por Roche Diagnóstica. Esta prueba viene de Europa, me parece que viene específicamente de Alemania. Es una prueba de biología molecular que permite detectar 2 genes de la estructura, de la envoltura, de la cápside del virus. Como el virus ya está tan famoso y le conocemos con sus cachitos ahí, lo que detecta es una parte del gen que codifica esa membranita, esa capa que cubre al virus. Esa es la prueba que estamos usando. En el mundo se está usando esa prueba y pruebas de otros proveedores que hacen algo muy parecido. Todas estas pruebas tienen sello CE, están siendo usadas en Europa, están siendo usadas en los Estados Unidos, y está la demanda en el mundo de pruebas diagnósticas que también se están usando en algunos países, pruebas que se llaman de desarrollo in-house, o sea, pruebas de desarrollo propio, como está disponible en las bases de datos ya la estructura completa del genoma del virus. Se pueden fabricar segmentos de esta estructura del gen para poder hacer pruebas diagnósticas.
quería comentar, y aprovecho de tu pregunta, para explicar un poco el tema de la disponibilidad de las pruebas. Pero antes de la disponibilidad, ¿cuánto toma, doctor? ¿Cuánto toma? El tiempo de entrega de la prueba diagnóstica que nosotros estamos usando oscila entre las 48 y las 72 horas. Y dada la alta demanda, puede tomarnos hasta 96 la entrega. La ejecución de la prueba dura entre 10 y 12 horas. Los problemas que tenemos son las capacidades instaladas. Entonces, nosotros estamos en esta semana que viene por aumentar nuestra capacidad instalada de alrededor de 300 y algo de pruebas a una capacidad que esperamos alcance o bordee las 1000 pruebas por día. El tema es la alta demanda. Y la alta demanda va vinculada a varias cosas, entre otras a la comprensible preocupación social que puede hacer que una persona salga a la calle en busca de una prueba diagnóstica que a lo mejor no la necesita. Entonces, publicamos la semana pasada desde posgrado una nota de un artículo que lo difundimos en algunos medios y decíamos, lo que debemos trabajar al final es procurar el uso racional de la prueba diagnóstica en un contexto clínico, en un contexto de población que sea adecuado y evite el desperdicio. Ok. Ahora sí, cuéntenos, nos iba a comentar el tema de la capacidad. ¿Cómo está este tema que es preocupación de todos los ecuatorianos? Es decir, la capacidad y la disponibilidad. Claro, la capacidad instalada que tenemos en el país hasta esta semana, sin considerar lo que vamos nosotros a incrementar, está, me parece, de alrededor de 1.200 y 1.500 pruebas por día en el país. O sea, sumando los proveedores, el Instituto Nacional de Salud Pública, sumando la disponibilidad de pruebas que tienen los proveedores privados que han sido autorizados para ejecutar los ensayos, más los hospitales que también tienen montados en algunas estructuras de alto nivel las pruebas diagnósticas. Como le comentaba, en esta semana que viene nosotros aumentaremos la capacidad en unas 700 pruebas y sabemos que están instalando en el Instituto Nacional de Salud Pública una plataforma de muy alto rendimiento que probablemente permita al Instituto de Salud Pública aumentar su capacidad a alrededor de 2.000 pruebas por día, ¿ya? Esto es la plataforma, digamos, instrumental. Es el horno donde voy a hacer el pan. Okay. Pero necesito, además de tener el horno, necesito tener los materiales, la harina, los huevos para poder hacer el pan. Es decir, los reactivos que yo necesito para hacer la prueba diagnóstica. Y esa disponibilidad de reactivos es algo que el Estado está trabajando también en adquirirlas. No tengo exactamente la idea de cuántas pruebas tenga adquiridas del Estado, pero sé que en el país probablemente tendremos entre 10 o 15.000 pruebas disponibles y probablemente vengan muchísimas más. No sé exactamente cuál es el monto de pruebas que estén por llegar. Esa es una información muy difícil de tener porque imagínense usted que todo el mundo, igual que los ecuatorianos, quisiésemos tener en el Ecuador 17 millones de pruebas diagnósticas. La realidad es que no las tenemos. Entonces hay que priorizar el uso. Y doctor, es decir, 10, 15 mil pruebas estaríamos hablando básicamente una capacidad por una semana más, porque de lo que he mirado las estadísticas, como usted bien dice, se están realizando alrededor de 1.000, 1.200 pruebas al día, de las cuales el 20% están resultando positivas. Estamos trabajando a capacidad máxima, si se puede poner la expresión. Exactamente, sí, es que el volumen de pruebas que vamos haciendo y el volumen de reactivos que van llegando van jugándose en medio de la disponibilidad de pruebas que tienen los fabricantes para poder ponerlas en el mercado también. O sea, es muy difícil asegurar y yo decirle a usted, además no tengo ese nivel de decisión de saber exactamente cuántas pruebas están planificadas las compras para el Estado. Nosotros aseguramos tener nuestra capacidad operativa al máximo
más toda la capacidad logística que debe estar por detrás para poder trabajar con las pruebas diagnósticas, movilizando las muestras desde los lugares donde se requieren hasta los lugares donde se ejecutan los ensayos. Porque sí hay que explicarle a la población que esta prueba diagnóstica no es igual que hacernos una glucosa, que requiere realmente condiciones muy especiales. Y en este sentido, ahí viene la preocupación, en los últimos días la preocupación, todos estamos mirando el crecimiento de contagio, porque supuestamente estamos en la etapa segunda, que es la de escalamiento rápido, de tener casos nuevos. Pero si tenemos el problema de que no estamos haciendo las suficientes pruebas, me viene la inquietud de que capaz que allá afuera podrían haber muchos más casos de los que nos están mostrando las estadísticas, porque no tenemos, digamos, ni la disponibilidad ni la capacidad. Exactamente, yo creo que nos está pasando eso, no logramos detectar todos los casos positivos, pero la gente debe estar clara que eso pasa en el Ecuador y pasa en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Italia, España, Alemania. La capacidad de poder hacer las pruebas en un volumen muy alto, lastimosamente no es factible. Conversaba con un colega suyo, me parece que el día sábado o el día viernes, que me hizo una entrevista y le decía yo, ¿cómo deberíamos actuar desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista médico y como población, de frente a un caso con sospecha de tener la enfermedad? Y es muy claro tener el cómo actuar para poder a partir de eso emplear racionalmente la prueba diagnóstica y entender en qué me va a ayudar la prueba diagnóstica. Si esta fuese una enfermedad que tiene un tratamiento en el cual yo detecto al sujeto enfermo e inmediatamente instauro un tratamiento para llevarlo hacia la cura, la prueba diagnóstica requiere una inmediatez. La realidad, y va a sonar crudo lo que yo voy a decir, es que esta enfermedad en realidad no tiene cura. Lo que tiene es un manejo en sus fases de enfermedad, que van a tener dos tipos de desenlaces. Un sujeto que se enferma y que termina inmune, curado, solo, porque su sistema inmune fue capaz de controlar la infección del virus. O el otro desenlace es tener un sujeto que toma la enfermedad, tiene complicaciones severas y fallece. ¿Para qué me sirve la prueba diagnóstica en este periodo, entre el inicio de la infección y el desenlace? La prueba diagnóstica me sirve para decidir el confinamiento. Porque a mí me interesa como país lograr disminuir la mayor cantidad de contagios, confinando a las personas para evitar la diseminación y evitar la saturación de los servicios sanitarios, donde finalmente, si se saturan, la gente va a morir por falta de capacidad instalada. ¿Qué es lo que se ha visto desde la epidemiología durante los últimos 3 meses? Que dice, si de 100 personas que son portadoras de la enfermedad, que están infectadas, de 100 personas que están infectadas, 30 personas ni siquiera van a tener síntomas. Van a ser asintomáticas. Entonces van a pasar de la infección a ser automáticamente inmunes. El organismo logró defenderse eficientemente y generó anticuerpos de tal manera que el sujeto ni siquiera está enfermo, ni siquiera hizo enfermedad. El otro 50%, o sea, de estos 100, 50 van a ser síntomas leves. Van a tener un poco de fiebre, van a tener un poco de malestar general, quizás algo de tos, síntomas curiosos como la pérdida de la capacidad del olfato, la anosmia, un poco de diarrea o de flojera, y eso va a pasar entre el día 9 y el día 12 de la infección, y luego se vuelve inmune, o sea, desarrolló sus defensas y pasó la enfermedad. Ahí tenemos el 80% de la población. El problema son los otros 20, donde vamos a tener 15 sujetos que van a hacer una enfermedad con más severidad. Se infectan,
pasan 10 a 12 días y comienzan a ser síntomas severos. Fiebres muy elevadas, dificultad respiratoria, mala saturación de oxígeno y van a requerir hospitalizarse. Esos requieren hospitalizarse. ¿Para qué? Estas personas reciban monitoreo médico cercano, reciban control de sus funciones vitales, hidratación por vía endovenosa, y de esos sujetos, unos pocos, de esos 15, quizás unos 5, un 5%, un 3% van a fallecer, y luego el resto van a ser inmunes. En este sentido, doctor, un poco, bueno, el primer 30% asintomático de lo que entendemos, esto de quedarse en casa son las medidas para que, pues, a pesar de que son asintomáticos, pueden ser transmisores y entonces mejor se quedan en casa y no transmiten. El 50% que sí presentan algún tipo de síntomas también pueden ser transmisores. Y ese 20% que usted nos indica deberían ir al hospital. Entonces, aquí viene la pregunta, es que en esta, como no tenemos suficientes, digamos ahora, no sé si en los próximos días o semanas, no tenemos suficientes pruebas diagnósticas para realizar. Y mi preocupación era que en ciudades como Cayambe, por ejemplo, que todavía no hay ningún caso positivo confirmado, pueden haber personas con síntomas, es decir, presentan, llaman por teléfono, se acercan al hospital y dicen, vea, tengo los síntomas, pero el problema es que no hay pruebas. Pero y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hacer con esas personas que presentan síntomas leves? ¿Cómo cuidar de que no transmitan a otros? ¿Cuáles deberían ser las medidas para ellos? Porque las medidas de cuidado deben estar confinados en una sola habitación, idealmente debe ser una habitación muy bien ventilada, de ser posible tener un servicio higiénico propio, tener utensilios de comida propios también y mantenerlos alejados y aislados del resto de la familia. Comunicar a través de las vías definidas por el Estado al sistema sanitario para que el sistema sanitario pueda proveer la evaluación médica o el seguimiento médico por las vías que lo hayan definido, porque hay que monitorizar la aparición de síntomas, y en paralelo podría contactar con alguno de los proveedores privados, si es que fuese el caso y si así lo decidiese, para poder organizar una toma de muestra a domicilio. El tener la muestra en este tipo de pacientes va a decidir dos cosas. Uno, saber si el sujeto es positivo y debe mantenerse confinado y por ende debe ser reportado a la autoridad sanitaria, lo reportamos nosotros a la autoridad sanitaria para que ellos hagan el cerco epidemiológico. O dos, decir que el sujeto no es portador de la enfermedad y salga del confinamiento. Lo peor que puede hacer una persona en estas condiciones es angustiarse, pensar que es portador de la enfermedad y salir desesperadamente en busca de atención sanitaria, a copar los hospitales, a copar los centros de salud, porque el escenario que puede tener ahí es que a lo mejor es probable que tenga una gripe estacional y el rato que salió se contaminó ahí sí de COVID. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud? Quedarse en la casa y esperar la prueba diagnóstica que, como vimos, no me va a marcar una conducta terapéutica, sino básicamente definir el confinamiento o no, porque la hospitalización se puede evaluar en el seguimiento con evolución clínica. Ahora, en ese sentido, doctor, nuestra preocupación, lo que usted nos está comentando, es un proceso ideal de confinamiento. Pero así como ocurre en Cayambe y en todos el resto de ciudades del país, un 30% estamos hablando de familias pobres con 2 habitaciones. Entonces es muy difícil, casi imposible, hacer un confinamiento en la casa. Es más, he escuchado que parte del brote rápido en Guayaquil fue eso, de que no se pudo hacer los confinamientos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la opción para las personas pobres? ¿No será de abrir albergues, de llevarles a confinamiento en otros lugares, que los municipios se preparen en ese sentido?
quizás podría ser una de las alternativas. O sea, de hecho, conocemos la realidad del país, sabemos que hay un porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, donde es muy difícil mantener condiciones ideales de confinamiento, y es ahí donde las autoridades locales o las organizaciones sociales, incluso locales, podrían generar iniciativas como la que usted comenta, que permitan tener en confinamiento a las personas mientras se establece la confirmación diagnóstica y se disminuye la transmisibilidad. Pero recordemos también que depende mucho de la cultura ciudadana. En Guayaquil, la mayoría de casos, si bien hay casos que son en las zonas urbano-marginales, veamos las cifras también de lugares que son absolutamente lo contrario, en donde la extrema confianza en pensar que mi condición económica o mi posición social me van a hacer a mí inmune a una enfermedad que no distingue condición social, ni raza, ni lugar de residencia. A eso, doctor, un poco nos llama la atención, si es necesario hacer estos manejos especiales de confinamiento para especialmente personas pobres y en extrema pobreza. ¿Por qué el gobierno no anuncia, no dirige, no enseña, no indica a los distintos cantones y ciudades qué hacer para prepararse? Un poco nuestra desesperación es esto de la falta de preparación. Realmente esa es una pregunta a la que yo no puedo responder, porque yo siento exactamente la misma angustia que usted. Cuando estamos en la calle y vemos las personas viviendo en condiciones de calle, o aquellas comunidades en las que nosotros hemos trabajado y conocemos las condiciones de las personas, nos preocupamos, pero en mi posición es muy difícil entender el por qué no se ha trabajado en esto. Yo pienso que en este tipo de circunstancias tan difíciles, mucha de la iniciativa debe ser iniciativa local para tratar de procurar hacer cosas. Desde la posición técnica, desde la educación. La organización política no nos abastece. Creo que deberíamos ser las personas las que tratemos de organizarnos de alguna manera. Es triste, pero esa es la realidad del país y probablemente de muchos países. Ahora, volviendo al tema de la disponibilidad de las pruebas, lo que nos estaba indicando, ya hablando a nivel nacional, es que tenemos pruebas suficientes para una semana más. O sea que si hay alguna falla en la importación del gobierno sobre muchas más pruebas, entonces va a llegar un momento que capaz que no tenemos pruebas para hacer el diagnóstico. No, el mensaje creo que no se entendió bien. El mensaje es que tenemos pruebas disponibles, pero las pruebas disponibles no están siempre localmente. Uno está trayendo las pruebas, están con mecanismos de importación que uno las tiene. Usted me dice, ¿cuántas pruebas hay en el país disponibles? Tenemos 5, 10 mil pruebas, 15 mil pruebas disponibles localmente, pero que están moviéndose para llegar. Piense que nosotros, que somos una compañía privada, estamos ampliando nuestra capacidad a alrededor de 1,000 pruebas por día. Quiere decir que tenemos asegurado certeza la provisión de ese volumen de pruebas, al menos durante unos 30 o 60 días más, para que asegure el flujo y la necesidad de la población que nosotros atendemos. Entonces, ¿quién sabe exactamente las cifras de la disponibilidad de pruebas? Es el Estado quien conoce todo el flujo global, digamos, ¿no? Nosotros aseguramos nuestro flujo para nuestro segmento. Ya. Ahora, cuéntenos un poco, ¿cómo es el proceso? Supongamos que, pues, a mí me empieza algún tipo de síntoma y me desespero y digo, llamo a SYNLAB y digo, no, hágame la prueba. ¿Cómo funciona este proceso de la decisión de que ustedes decidan hacer o no las pruebas? Ok. Si usted se comunica con nosotros, nuestras operadoras de call center le van a dar a usted una dirección electrónica donde va a aparecer un formulario. Este formulario electrónico le va a pedir varias cosas. Le va a pedir su información epidemiológica completa, apellidos, nombres, número de cédula, número de teléfono,
le va a pedir que suba la información de su pedido médico, porque no se puede hacer la prueba sin la prescripción médica, ya sea de un médico público o sea de un médico privado, y debe añadir obligatoriamente una hoja de información epidemiológica que se llama EPI1, que es parte del sistema de vigilancia y alerta epidemiológica, que debe ser llenada también por su médico. Más alguna información clínica básica, temperatura si la tiene, si tiene tos o si tiene dificultad respiratoria. Una vez que se llena este campo, el sistema le agenda a usted una cita con un día. Habitualmente las citas están programadas para el día siguiente, si es que no está lleno el día siguiente. Hay un cierto número de cupos que se dan por día. Al día siguiente usted va a recibir una llamada de nuestra coordinadora de logística que le va a decir, ¿sabe qué? El día de hoy usted tiene una cita agendada, por favor necesitamos que esté confinado en su habitación porque nuestro equipo de toma de muestras va a acudir. Entonces nuestro equipo se moviliza en un auto propio, llega y prepara sus materiales a la entrada de la habitación de confinamiento, se visten con sus sistemas de protección, más toda la estructura de seguridad que necesitamos llevar, entran a su habitación, le hacen la toma orofaringea de la secreción del fondo de su boca, la colocan en un medio de transporte para virus, se sella herméticamente, se coloca en algunos sistemas de protección para evitar que la muestra sea infectante, y se coloca en un tercer contenedor. Esto y todos los desechos se retiran de su habitación y el personal acaba fuera de su habitación de hacerse un retiro de la ropa adicional, la cual es desechada, colocada en un contenedor nuestro y transportada su muestra hacia nuestras instalaciones. En ese sentido, ¿cuál es su área de influencia? Es decir, ¿cuán lejos ustedes pueden ir? Porque están en el norte de Quito. Entonces, ¿hasta dónde pueden ustedes hacer esas visitas? A ver, nosotros trabajamos en toda la ciudad realmente. Hacemos tomas diariamente en los valles. Si hay necesidades más extremas, por ejemplo, Cayambe, que está un poco más lejos, lo programamos para trabajarlo en fines de semana. El laboratorio SynLab es un laboratorio de derivación de muestras. Es un laboratorio que nos especializamos en mover muestras de todo el país. Tenemos personal nuestro tomando muestras en Guayaquil y transportando muestras de Guayaquil, ayudando a cubrir la demanda en Guayaquil. Tenemos personal nuestro trabajando en Manta, tomando muestras en Manta y remitiendo muestras en las condiciones bioseguras hacia nuestra planta de procesamiento en Quito. Y la autoridad sanitaria liberó una autorización para que existan laboratorios que no hagan el ensayo, pero que estén calificados para hacer la toma de muestras, que requieren ciertas condiciones, y estamos recibiendo muestras también de estos laboratorios que a nivel del país están tomando muestras y remitiendo nuestras instalaciones. Usted un poco nos ha conversado el proceso vía demanda. Digamos, yo necesito que me haga la muestra. Nos ha comentado y nos ha dicho el proceso. Pero cuéntenos cómo funciona el otro proceso. Supongamos que llega la persona con síntomas al centro de salud, digamos en Cayambe, o al hospital de Cayambe, y entonces el personal allí tiene, ¿puede ellos hacer y tomar la muestra, o ellos necesitan llamar a equipos como de su laboratorio para que vayan a Cayambe y tomen la muestra? ¿Cómo funciona esa parte? Los hospitales de tercer y cuarto nivel deberían tener la infraestructura de bioseguridad para poder tomar la muestra. Cuando son estructuras que son dependientes de la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública, las muestras que ellos toman son muestras que son referidas al Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Nosotros somos prestadores privados que ofertamos servicios de apoyo a la red privada de servicios, pero también a la red pública cuando así lo requiere. Hay toda una metódica en la red pública. Nosotros estamos calificados para la red pública en las zonales de Guayas, en las zonales de Manabí, en las zonales de Quito. Y cuando nos han pedido, si nos pide soporte, por ejemplo, los hospitales de la Seguridad Social de Manabí, y estamos calificados dentro de esa zonal, hay que tener un proceso burocrático que requiere ser cumplido para poder ejecutar
el apoyo nuestro a la red pública de servicios. O sea que, ¿pero eso está funcionando o hay ahí demoras? Está funcionando. O sea, de a poco hemos ido construyendo una estructura en la que la red privada de servicios, no solo SIMNAP, sino los otros laboratorios de la red privada, podemos soportar las necesidades imperiosas de la red pública de servicios. Y la semana pasada se autorizó en el Ministerio de Salud Pública montar estrategias que permitan detecciones masivas de alto volumen, parecidas a las que se hicieron en Corea, como es el drive-thru. El drive-thru, para que la gente lo tenga en la cabeza, es como cuando uno va a un lugar de venta de comidas y tienen el servicio al vehículo, es eso, un drive-thru. Entonces, la propuesta es comenzar a montar drive-thrus en las ciudades donde se pueda contar con el soporte para hacerlo, en locaciones que estén permitidas, de manera controlada, para poder tener, creemos ahí, la capacidad de hacer al menos entre 300 y 500 muestras por día, lo que sería un soporte interesante para la salud pública, pero en paralelo a esto hay que tener el número de pruebas que me permitan a mí poder responder a esta demanda, ¿no? Y de la experiencia, que lo que les ha ocurrido de las 300 que me indican más o menos pruebas por día que están haciendo, ¿qué porcentaje de esas 300 han sido por vía demanda, es decir, porque personas particulares requirieron, y qué porcentaje fue vía apoyo a la red? No tengo un porcentaje exacto, pero le podría decir que de todas las pruebas que hacemos por día, probablemente el 20% sean de demanda propia y los otros sean por cubrir o soportar la demanda en ciudades diferentes a las que damos soporte o por muestras tomadas por terceros que no somos nosotros. Y las pruebas que son por demanda directa, privada, ¿cuánto cuesta? Los precios que están definidos son los precios que se discutieron con la autoridad sanitaria y que son los precios que autorizaron. Cuesta $80 la prueba para ciudadanos que cuenten con pedidos del Ministerio de Salud Pública y cuesta $120 para ciudadanos que vengan con pedidos del sector del prestador privado. Esa es la diferencia de costos, digamos, entre público y privado. Ok. Bueno, mi doctor, creo que ya estamos llegando al final de esta conversación. Ha sido muy interesante. Quizás lo último que me gustaría conocer es cómo, o quizás para que los radioescuchas y televidentes entiendan. Ahora que usted va o pretende subir su capacidad a 1000 por día, equipos va a tener al tiempo recogiendo las muestras. No sé, me imagino como varios autos con personas de salud. ¿Cómo es qué tan grande es la logística? La logística es grande. Tenemos varios vehículos que mueven muestras desde provincia, donde nuestros socios vinculados han sido entrenados para la toma de muestras a través de un sistema o de un diseño de bioseguridad que lo montamos nosotros empleando a partir de normas internacionales. De hecho, el Ministerio de Salud Pública lanzó un video sobre la toma de muestras que está basado en nuestro protocolo y está hecho con personal nuestro. Tenemos, al menos en Quito, tenemos un par de equipos que están funcionando. En Guayaquil tenemos 3 equipos que están funcionando. En las provincias los equipos son de los laboratorios que están vinculados a nosotros. Y en Quito probablemente tendremos unos 4 equipos adicionales y esperamos en Guayaquil poder aumentar la capacidad. El tema es que las personas que ejecutan las tomas de muestras deben cumplir con ciertas condiciones de salud. Nosotros aseguramos algunas condiciones al personal nuestro para la toma de muestras, condiciones de confinamiento para que estén alejados de sus familias y de su entorno mientras se ejecuta esta actividad que es calificada como de riesgo, y monitoreos semanales de su condición de salud, porque tienen obviamente más probabilidad de contraer la enfermedad que la población general.
Todas son personas profesionales que dan su asentimiento informado, o sea, su consentimiento propio de que conocen la severidad de la enfermedad y lo que estamos haciendo. Y no podemos obligar a ningún profesional a que haga las tomas sin ese asentimiento. O sea, tratamos de manejar todos los conceptos éticos y estructurales también para asegurar que las personas hagan las tomas en las mejores condiciones posibles. Bueno, felicitaciones, doctor. Es un trabajo muy importante, muy necesario para la emergencia que estamos pasando. Y pues qué bueno que se esté haciendo con mucha profesionalidad y con la parte ética y también la parte de calidad, con todos los estándares internacionales que se requieren en esto. Quizás unas últimas palabras y su mensaje a los radioescuchas y televidentes de Ecos de Cayambe, por favor. Muchísimas gracias, Francisco. Agradecer a las personas y solamente dejarles con un mensaje muy claro. Por favor, sigamos las instrucciones de confinamiento. Por favor, no entremos en desesperación y angustia, que es la peor de las consejeras. Tengamos tranquilidad. Si tenemos síntomas o creemos tener la enfermedad, tratemos de confinarnos. No nos asustemos. Busquemos ayuda y soporte a través de las vías que están definidas desde el Estado, o si desean usar los canales privados, estamos también dispuestos a prestarles servicio en estas condiciones tan complicadas para la salud del país. Que Dios los bendiga a todos y estamos trabajando en beneficio de la patria. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor, y le deseo todos los éxitos en estos momentos difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Componemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importada, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Bueno, mis amigos, de nuevo, muchas gracias por la atención. En realidad, espero que haya sido muy interesante. La entrevista fue un poco larga, pero con mucho detalle para todos entender qué es lo que nosotros necesitamos hacer para conseguir esa prueba y qué es lo que estos laboratorios están realizando para tomar muestras y hacer la prueba. La segunda entrevista no la vamos a poder pasar porque se nos está acabando el tiempo debido a que iniciamos tarde. De todas maneras, les cuento la entrevista con el doctor Iván Sisa, que es profesor de la Universidad San Francisco
de la Facultad de Medicina. Él fue infectado en un congreso que estuvo en Inglaterra y regresando al Ecuador tuvo que hacer confinamiento. Esta entrevista ustedes la pueden ver, ya sea la vamos a subir en Facebook de Radio Ecos de Cayambe y también en YouTube. Si ustedes entran a Francisco Vinicio Ayala, ahí lo pueden ver toda la entrevista completa con el doctor Iván Sisa. Muy interesante, pues él explica cómo es que se debe llevar adelante todo el proceso de confinamiento. Para terminar, mis amigos, quiero comentarles, antes de terminar el programa, hacernos la pregunta: ¿estamos o no aplanando la curva? ¿Qué está pasando en el Ecuador? Pues ustedes miraron en la entrevista que en realidad lo que posiblemente nos está ocurriendo es que como no tenemos la capacidad suficiente de tomar muestras a todos los sospechosos, porque solamente en las últimas semanas máximo la capacidad ha sido un poquito más de 1,000 muestras por día, posiblemente ahí afuera hay muchos o quizás pocos o muchas personas que pues están infectadas, pero no han tenido acceso a la prueba. O sea que las estadísticas que nos está presentando el gobierno y el COE nacional posiblemente están por debajo de la realidad. Los expertos y científicos, tanto de China como europeos, por ejemplo, el doctor John Campbell, él indica que en realidad esta situación está ocurriendo en la gran mayoría de países. Es decir, que en casi la mayoría de los países, todo lo que está saliendo público, y ustedes pueden ver en las estadísticas, es por debajo de lo que realmente está ocurriendo. Y lo mismo le está pasando al Ecuador. Si ese es así, entonces no tenemos una realidad de cuántos casos están realmente en Ecuador. Lo que sí nos dicen los expertos es, vean, este coronavirus nos indica que posiblemente si contáramos, si hiciéramos contaríamos todos, o tuvieras la posibilidad de contar todos los infectados y mirar el porcentaje de fatalidades, parece que este virus produce fatalidades entre el 1 y el 2%. Que para estimar el número de infectados en este momento, deberíamos mirar el número de fallecidos al momento. Si hacemos ese pequeño ejercicio, sabemos que en el Ecuador en este momento, estamos cruzando la barrera de 60 fallecidos. Si seguimos lo que nos indican los expertos, eso quisiera decir que en realidad en Ecuador deberían haber en este momento entre 3,000 y 6,000 casos positivos. Pero las estadísticas nos están diciendo un valor menor, por debajo o está llegando a los 2,000 casos. O sea que las estadísticas nos están diciendo menos de lo que realmente hay. Por eso es que con las estadísticas oficiales, en este momento es muy difícil calcular si la curva se está aplanando. Adicionalmente, les tengo que comentar el otro punto. El otro punto es, ¿será que conocemos en realidad los casos de fallecidos? Han habido noticias recurrentes en los últimos días, especialmente desde Guayaquil, que hay muchos fallecidos que no están siendo levantados. De todas maneras, las explicaciones oficiales nos indican de que no son todos fallecidos debido al coronavirus. Son personas que han sido abandonadas por sus familiares y han muerto seguramente por otros tipos de enfermedades, pero debido a la cuarentena y al miedo de ir al hospital o al miedo de estar junto a otras personas, están abandonando a las personas fallecidas. Entonces, claro, es el deber del COE nacional de indicar y de determinar quiénes realmente fallecieron por coronavirus y quiénes no. Y como les digo, los expertos mundiales están diciendo, en realidad, debido a que los casos que estamos contando están por debajo de la realidad, en realidad se puede estimar a través
de los fallecidos. Entonces, en definitiva, no me parece que si es verdad que lo que dice el doctor Sainz, que en los próximos días, ya en esta semana, tanto su laboratorio cuanto el laboratorio público van a subir la capacidad de pruebas, seguramente como ya pueden hacer más pruebas de manera diaria, los casos positivos también van a subir. Y entonces seguramente vamos a tener una película o una foto un poquito más real del número de casos positivos que hay en el Ecuador. O sea que todavía hay interrogantes, no tenemos muy claro la situación en este momento. Lo que sí es seguro es que tenemos que seguir en la cuarentena. Tenemos que continuar en casa y tenemos que seguir exigiendo a las autoridades nacionales y locales que se preparen, especialmente a nivel cantonal y en Cayambe, se preparen para manejar los casos positivos. Ya eso hemos hablado varias veces, que debemos saber qué vamos a hacer con los casos positivos y los sospechosos. ¿Por qué? Porque los sospechosos también requieren confinamiento. Hemos hablado en caso de personas con escasos recursos y en casos resultan positivos, cómo ellas van a confinarse si es que la alcaldía va a tener el plan específico. Todo eso es importante para estar mejor preparados y para actuar de manera eficiente y efectiva en contener el virus. Bueno, mis estimados, son las 12 del día, ya pues tenemos que ir terminando el programa. Se les agradece infinitamente su atención. Espero que el programa haya sido de su gusto, que los temas les hayan interesado y volveremos la próxima semana. Así ya pues esperemos que la próxima semana la tecnología no nos juegue no nos falle. Ya estamos aprendiendo también a trabajar desde casa y a comunicarnos desde casa. Así es que mis amigos, desde su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, con Ecos de la Ciencia desde Ecuador, para Ecos de Cayambe, la radio Ecos de Cayambe, les saluda y hasta la próxima semana. Muchas gracias y cuídense mucho. Por favor, adelante, Jaime.